¿Por qué no te quedaste en Boca? Mira, después a partir de eso salió campeón en el 98, en el 99, en la Copa del 2000, todo eso. Y bueno, no iba, yo seguramente no iba a jugar o estaba ahí, podía pertenecer y ayudar desde el lado que me toque, yo no tenía ningún problema, pero después de haber vivido lo que yo viví en Europa, si me dicen, mira, vos te quedás, vas a salir campeón de 5 Libertadores seguidas, no me arrepiento de haber vivido esa experiencia. Y esa experiencia, ¿viste lo que a vos te quita por un lado? Me lo dio por el otro. Porque yo en 5 años tuve la suerte de ganar 4 títulos. El mejor jugador de Francia en el 99. Recibí el actual de Frankfurt. Buenas, ¿cómo estamos? Hoy un nuevo programa de charla de vestuario, episodio 5. ¿Todo bien, amiguito? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Todo bien? Tenemos un nuevo programa. Un nuevo invitado. Esta vez te tocaba a vos. Íbamos 3-1, vos dijiste que conseguías. Antes que nada, vamos a hablar a nuestros seguidores, suscriptores, likeadores, si se puede decir, que nos likeen y se suscriban al canal, que nos ayudan mucho para que se viralice todo nuestro programa. Así empezamos a aparecer en el algoritmo. Hicimos que tener un poquito más de movimiento. Bueno, te tocaba a vos el invitado. Lo Por presento lo que yo. estoy viendo, te lo hiciste. Y traje bien especial aparte, para los dos. Para los dos. Para los dos. Aparte, venimos mundialista y vamos a otro Otro mundialista. ¿Te parece bien? Presento Presentalo. Néstor Fabri. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Néstor, querido, ¿cómo ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Bien? bien? ¿Todo en orden? Todo tranquilo, por favor. Bien, acá. Bueno, Por lo menos hoy no me voy a arreglar, ya me arreglé, así que la próxima la próxima tenés que venir a cortarte. tengo que venir a cortar, sí, Un exactamente. cortecito a la barbería. Nos hizo la gestión Raúl. Raulito, sí, el amigo Raulo, fanático de Racing, un tipo bárbaro. Nosotros nos juntamos con la gente de Racing una vez cada 30 o 40 días. Se juntan a comer, ¿no? Sí, es un grupo que se creó en la Supercopa, antes de la Supercopa, viste, en la adversidad de una institución donde las cosas no andaban bien. Habíamos sido alquilados a Argentino de Mendoza a jugar el Federal A, y bueno, y a partir de ahí se hizo un grupo bárbaro. Después llegó el Pato Filiol, después llegó Rubén Paz, y bueno, y nos juntamos casi una vez por mes. Qué lindo eso, que se puedan seguir juntando Sí. cada un mes y pasó mucho tiempo ya. Pasó muchísimo tiempo, creo que van a ser 30 y pico de años, Sí. Y siempre estábamos. ¿Hay ¿viste? convocatoria? Hay mucha convocatoria porque son los exfutbolistas y también gente allegada, como bueno, dirigentes, como Raúl, está el Flaco Pesuti, el hijo de los Rinaldi. Una linda junta. Una linda junta que a veces viste, no sabés lo que están haciendo los demás y a veces Te pones al tanto. Te pones al tanto y ayudás también a la Sí. gente que no la está pasando bien, porque en esa época las cosas No es como ahora, no es como ahora. Bueno, uno cuando ve hoy lo que representa el fútbol y esos, poner 100, 200 jugadores que están en el exterior y que ganan mucha plata, bueno, en ese momento vos ves, bueno, a un Pato Filiol, a Rubén Paz, a un Walter Fernández, a un Colombati, que eran jugadores top y que bueno, No es la realidad. que ahora. están, no es la realidad de ahora. Claro. Pero que uno no se queja, No. pero viste, vos decís, a mí me decía el Pato Filiol, yo en mi momento yo he ganado plata, pero no la plata que uno podía ganar en estos momentos, Claro. pero el fútbol fue evolucionando y bueno, está de esa manera. Y en esa juntada, ¿cuánto hace que no sale un partido de fútbol? No, ya no jugamos más. Yo soy capaz el más joven de esa generación, Claro. porque yo llegué a Racing con 17 años. Llegaste al Boys, ¿no? Llegué del Boys, sí. Y creo que nos juntamos siempre por el post-fútbol, ¿me entendés? Para comer. No podemos jugar más. Yo por lo menos sí juego. He jugado últimamente en el fútbol senior de Boca hasta hace un par de años, pero no, ya uno va creciendo y es más Nosotros complicado. tenemos un vínculo con Carlos, que fue compañero tuyo. Carlito Lalán. Y fue técnico mío y ya hace tiempo ya no juega, ya
habla de la rodilla, ya se le complica. Pero dentro de todo es uno de pero los que se mantiene se impecable. mantiene impecable. Él come mucho, viste, todo, mijo, no sé qué, pero bueno, se cuida bastante, él se cuida bastante, tiene, bueno, no vive capaz, más allá de venir acá a dirigir un country, de tener un par de cosas. Él vive en una ciudad, en Doncelar, donde capaz la vida es mucho más tranquila. Claro, Nosotros, tiene más vida de campo. Nosotros en Buenos Aires, en Capital, vivimos a mil, vivimos de una forma que a veces te asusta, ¿no? Claro. Y bueno, uno tiene que tranquilizarse y empezar a pensar de que hay que disfrutar un poco más. Néstor, ¿crees que es casualidad de que hoy se siguen juntando todavía con el grupo campeón? Que es importante, es la base de todo para que después puedan lograr cosas. Un buen grupo. Sí, yo creo que los grupos hacen a los verdaderos equipos, ¿me entendés? Yo creo que lo colectivo siempre le gana al individual. Después lo individual a vos te toca ir un poquito mejor un año, al otro menos, pero hoy lo colectivo es la fuerza para conseguir campeonatos, para ganar dinero, para hacer un montón de situaciones. Porque lo colectivo te da la posibilidad de que si vos errás, te ayude tu compañero. Claro. Y cuando erra tu compañero, lo ayudás vos. Es muy importante eso. ¿Y ese grupo ustedes lo crearon a partir de que, como decías vos, se fueron de alquilado como equipo, una situación que fue impensada? Y nosotros en Racing, yo llegué justo llegué el 1 de enero del 86. Racing y Central en ese momento habían ascendido de la B a la primera A y habían cambiado los campeonatos. Empezaron de junio a junio, entonces hubo 6 meses. Rosario Central y Racing que no iban a jugar. Claro. Entonces Rosario Central creo que prestó un montón de jugadores, que eran los Andes, Hernán Díaz, y muchos jugadores más. Es el Central que después sube y sale campeón. Exactamente. Y después nosotros Racing hacía partidos amistosos por todos lados para cobrar el sueldo, porque pero aparte en ese momento Racing sin fútbol, una situación económica difícil, muy buena, sí. Los jugadores tenían que cobrar todos los meses y bueno, íbamos a jugar a Mendoza, íbamos a jugar a Santa Fe, a Rosario, y hasta que se dio la oportunidad de que un club del Federal A, nosotros necesitábamos hacer fútbol y bueno, y ellos se ocupaban de pagarnos los sueldos y bueno, y fuimos ahí. Yo llegué con 17 años a un equipo grande, dije, es mi sueño, y para mí era todo color de rosa, no importa. Todo entusiasmo. Todo entusiasmo, yo jugaba y si tenía que jugar 3 partidos por semana lo jugaba y bueno, pero bueno, fue una sensación dura, para el hincha de Racing. No para competir. No competir y viste y estar en la situación, claro, de donde estaba, y a partir de ahí el equipo empezó a sentirse muy unido, viste. Después, como te dije anteriormente, cambió el técnico, en principio era Rogelio Domínguez, después en la mitad de año cambió la dirigencia y vino Di Stéfano y trajo Coco Basile, y a partir de ahí se empezó a formar un aura muy, muy buena al equipo. Salimos, cuando los torneos no eran ni clausura ni la apertura, salimos campeones, no campeones, sino primeros, dos primeras posiciones. Terminaba, ponerle en diciembre, primero, pero había que terminar hasta junio. Bueno, y ahí se empezó a formar el equipo. Como dije anteriormente, vino el Pato Filiol, vino Rubén Paz, y bueno, se formó. De un buen grupo llegaron 2 jugadores de un salto de calidad. Llegaron 2 jugadores muy importantes, con mucha experiencia, y eso, bueno, nos dio ese salto de calidad. Y bueno, y se formó ese equipo que después se consagró campeón de la Supercopa, campeón de la Interamericana, y bueno, y después se empezó a desarmar, porque bueno, tampoco en ese momento la dirigencia Racing tenía sus problemas. Sí hubo un momento muy bueno cuando Juan Carlos Crespo, que era un dirigente que lamentablemente falleció, armonizó un poco lo que era jugadores técnicos y dirigentes. Fue un nexo de todo. Y es fundamental. Cuando
las cosas en alguna de las patas no funcionan bien, es muy difícil ser campeón. Después seguramente hay equipos que salieron campeones que entre los jugadores no se llevaban bien, Claro. eso pasa Bastante muy, seguido, muy Sí, seguido. pero deportivamente Pero se reúnen. tiene que haber líderes positivos que encarrilen lo que es un jugador profesional. ¿Entendés? Dice el ejemplo. Si ¿Y vos quiénes tenés eran los líderes ahí? Y bueno, ahí estaba el Pato Filiol, estaba Gustavo Costa, estaba Miguel Colombati, estaba Walter Fernández. Varios. eran líderes positivos. Sí, sí, sí. Aparte que vos lo que peleabas afuera de la cancha, lo peleabas adentro también. Claro. Entonces, Eran los mismos compañeros que se mataban ahí. sí, a veces peleabas más por lo que representaba lo colectivo. Es decir, no, mirá, no pagaste los sueldos, pagale a los que Claro. a los que ganan menos, pedimos los premios, que el contrato individual. Capaz el contrato individual vos lo arreglabas en 2 reuniones, pero el tema es que lo colectivo es lo que te hace llegar a... ¿Sí? Después, seguramente hay jugadores que son mucho mejores que uno y van a ganar mucho más plata, o se van a ir a Europa, o lo van a vender, o van a Claro. tener un contrato mucho mejor. Pero eso O sea, depende de uno. depende de cada uno. Claro. Yo terminaba el año, hacía mi balance y le decía, yo Esto. necesito ganar esta plata, si no, no. Y en ese momento, el futbolista en general era un poco rehén de las instituciones. Claro. Era Todo lo rehén. contrario ahora parece, Sí, ¿no? ahora se fue para el otro lado, el jugador ha tomado un poder muy grande, pero hoy, gracias a muchas de las situaciones, a lo que hizo Futbolista Argentino agremiado con respecto a muchas cosas, pero antes el jugador era rehén, como te dije normalmente, porque vos Racing era dueño de tu pase y no te dejaba ir y tenías que jugar por el 20%. Claro, era rehén de Racing Club y no podía de hacer- todo, o sea, de Racing, de Boca, Sí, 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 de sí. River, hasta que, bueno, pasó lo de Ruggeri y Gareca por un lado, después pasó por la gente de Español y ahí entre medio de discusiones, de huelga y todo, se suprimió lo que era esa retención de actividades por un club, porque vos te venía a buscar, yo qué sé, de Racing te venían a buscar del Napoli. Sí. Y no se ponían de acuerdo y Bueno, vos no te ibas y además te pagaban el salario, el 20% del valor del contrato registrado en AFA. Ah, sí, claro, era muy perjudicado y muy atado. Estabas muy atado eras rehén de los clubes. Después seguramente hay algunos futbolistas que se fueron, que todo, pero bueno, hasta que llegó, creo que en el año, el 20%, en el año, un poco con Gareca Ruggeri, y después con los jugadores españoles, no sé si era Potenzoni y algún otro más que no recuerdo. Y vos siendo futbolista y tan chico pasar a Racing, ¿qué te acordás o qué diferencia notaste de pasar del Boys, que quizás es un club de barrio, pero grande de barrio, a pasar a un grande como Racing? Y era un sueño, era la posibilidad de jugar en un equipo grande de la Argentina, entrar en el mundo grande del fútbol. Aparece en el gráfico. Apareces en todos lados y bueno, era lo que uno había soñado, ¿no? Claro. Bueno, después uno se va poniendo objetivos Sí, a corto y largo plazo. a largo plazo. Bueno, yo después de Racing yo quería jugar en la selección y bueno, y a partir de ahí a mí me tocó ser un año en el 86, que yo llegué a Racing muy bueno, el 87 mejor. ¿En el 87 es una extensión? Fui el mejor jugador del año argentino, yo recibí el Olimpia de Plata Claro. a nivel fútbol y bueno, y Le a partir de ahí, ganaste a varios ahí. y ahí había un montón de ¿Qué jugadores. te acuerdas de esa terna? Y estaba Marangoni y el Puma Rodríguez en la terna. Y bueno, yo tuve un año brillante, tanto en Racing como también en las selecciones juveniles. Y bueno, tocó, como dije anteriormente, el premio es individual, pero Lo conseguiste por fue todos. por todo, Por ese grupo. ¿entendés? ¿Y cómo es eso del Boys que apareces no siendo central? El problema de Albo es que yo aparecí no siendo central. Yo
en divisiones inferiores yo jugaba casi siempre de defensor por mi físico, que siempre fue un físico prominente a corta edad. Sí, claro. Después jugaba de 5, después en algunos partidos jugaba de 9, ¿viste? Y empezamos a... ¿Y qué pasó? En el año 84 se formaban las selecciones de la B. No sé si se acuerdan. No. La primera selección de la B que se formó, que la dirigió creo que el Chaban Sarda, ¿sí? Fue a jugar a Malasia y se llevaron 3 o 4 jugadores de All Boys. Coqui Ferraresi, de Sarrasqueta, y no sé qué, algún otro más. Y yo subo a primera división con 16 años a entrenar, jugué 3-4 partidos en reserva y bueno, y de ahí me dijeron, tenés la posibilidad de jugar de volante por izquierda, 11, yo jugaba de cualquier cosa. Claro. Y bueno, se dio que All Boys Chicago, en cancha de All Boys, 30 de junio del 84. Tranqui te pusieron. Sí. Partidito fácil, ¿no? Sánchez, que era el volante por izquierda, hace el gol, se trepa al alambrado, se golpea la rodilla y bueno, y salió y yo entré ahí en esa posición. Arranca. Después que me acuerde de cómo había jugado, eso no me acuerdo. Claro. Viste, a veces jugar con 16 años, una responsabilidad grande. Jugar ahí, después vino Abel da Graca de técnico, me ponía de 11, he convertido un par de goles, me han hecho un par de penales, pero bueno, mi puesto siempre fue defensor central. ¿Racing te va a buscar como central? Sí, porque ya después en el 85 vino Pipo Rossi. Sí. ¿Qué pasó? Vino Pipo Rossi. Yo le dije que era central, yo no tenía en ese momento la posibilidad de jugar de central porque había, entonces Claro. tuve que esperar la oportunidad. Da la casualidad que en el fútbol a veces tenés que tener un poquito de suerte. Tenía que ayudar un poquito la suerte. Te tiene que ayudar la suerte, la oportunidad y bueno, y yo que se estaba terminando el secundario y me tenía que ir de viaje de egresado, Mira, justo. que ya lo había pagado. ¿Y qué hice? Yo, no sé, lo consulté con mis padres, todo, y dice, yo me voy. Yo me fui con mis Para compañeros. tomar una decisión en ese momento. Me fui. No había estaba pensado jugando. egresado. No, Consejaba a la familia, pero- exactamente. Me fui, hice el viaje de egresado. Cuando vengo de viaje de egresado, falté una semana de entrenamiento, corrí alrededor de la cancha. Sí, Me tenías que pagarlo. no, tenías que, lamentablemente, es una elección que hice. Corrí alrededor de la cancha, bueno, formaban los dos equipos, el titular y el suplente, yo no era participaba de ninguno de los dos. Y bueno, ¿Ese momento lo recordás con la calma que lo decís ahora o te parece injusto? No, lo recuerdo con la calma porque yo soy de que vos tenés que jugar cuando tenés los méritos para hacerlo los complementos. yo siempre fui un profesional que jugaba los entrenamientos de los partidos de la misma manera, ¿me entendés? Entonces yo era un picado, o tenis fútbol, o el mejor trabajo táctico, y yo lo hacía al 100%. La misma seriedad. Exactamente. Entonces, da la casualidad que, bueno, yo vengo de la semana, corrí una semana, jueves de fútbol, creo que había 3 o 4 jugadores más que tampoco participaban del partido de entrenamiento, Pipo Rossi ahí. Yo me acuerdo que era un día a la mañana, y bueno, empezó el partido. Bueno, nosotros nos quedamos mirando el partido, más allá de hacer algunas pasadas por la cancha de All Boys, ¿viste? A la salida del lateral. Y bueno, estaban jugando un partido. ¿Qué pasó? El defensor central Zárate González se lastimó la rodilla, entró otro y después, yo qué sé, De Luca levanta la pierna, un 9, le corta a Nelson Pumpido, que era el hermano de Neri, Sí. el central, le corta ahí, se tuvo que detener. ¿Y quién estaba ahí para jugar? Yo. Había que tener esa cuotita De suerte, por eso yo decía que tenés que estar preparado para ver cuando llega la oportunidad. Y jugué de central en el entrenamiento, jugué muy bien, el otro partido jugué muy bien,
Perdón, entrenamiento, fue muy bien. Y por Racing me vio, me dice, pero usted, señor, pibe, te decía pibe, pibito, usted es central. Sí, yo juego central. Como se había lesionado mal Sarte González la rodilla, tenía para mucho tiempo. Ya estabas vos ahí. Me puso ahí cansado. el primer partido, me puso el segundo, me puso el tercero y de ahí no salí más. Pero bueno, tenés que tener esa tuviste que tener cuota de esa suerte, suerte. pero estar preparado. Ese fue todo el año 85, donde jugué, mira, yo jugué contra Racing en el 84 de volante por izquierda, y después jugué en el 85 de central. Y ahí te llevas. Y ahí central todo el año. Albois clasificó para la liguilla. Sí. Quedamos eliminados, creo que en cuartos de final. Creo que no me acuerdo si el Porvenir o Estudiantes de Buenos Aires. Bueno, me fui de vacaciones a Mar del Plata, Sí. con mi cuñado y un amigo. Y me llamó, por ejemplo, yo me fui, viste que las vacaciones de los futbolistas son del 15 o del 10 de diciembre al 23, antes de la fiesta sabía que pasarla con la familia y después te volvés. y me llamó el 22 de diciembre mi mamá, me dice, tenés que venir rápido porque está la posibilidad de irte a Racing, a Independiente o a Argentinos Juniors. Mirá. Todo esto bueno, siendo eras un nene. 17 tenía, Nene, no había nene. cumplido, era diciembre del 85. Y aparte de Argentinos Independientes, los dos venían a ser campeones de la Copa. Claro, Seguidos. exactamente. Y bueno, me llamó el dirigente 40, que era ese de Albois. Me dijo, bueno, tenés que estar acá, porque está esta posibilidad. Llegué a poner el 22 y el 23 me dice, bueno, el que aceleró fue Racing, vení, hay que firmar. Firmamos los papeles, firmaron mis papás porque yo era menor. Y de ahí, por eso, pasamos la fiesta y el 1 de enero del 86, rumbo a Villa Marista, que estaba Racing concentrado, con el profe Álvarez. Y nos fuimos con Después la Supercopa del 88. Y después vino, bueno, todo el La 86. distinción del 87. La distinción del La distinción 87 del 87. y la consagración de Arrancaron el el primer partido contra Santos, ¿es? primer partido contra Santos, 2-0 de local y 0-0 allá en Brasil. el Belarrío, no sé El cómo se Belarrío, llama. Belarrío, ahí está. ¿Qué te acuerdas de ese equipo? Se arma, que el Coco le dice que tiene un equipo para pelear Supercopa, se va dando. Sí, se va dando como te dije anteriormente. Salimos primero en el Hasta el 80 y la segunda parte del 86 primero, no terminamos siendo campeones en el 87. 87 primero. Después el 87 primero otra vez, con el tema de lo de Navarro Sí, de Montoya ahí, que bueno, que clasificamos a la Copa Libertadores también. Claro. Bueno, y 88 la Supercopa. El partido clave de la Supercopa igual es River. Es River, Ese es gol. River, sí, el gol en el último minuto. Habíamos jugado partidos aceptables y en Avellaneda también ganamos en el último minuto con un penal. Sí. Y bueno, era el gol del visitante ahí que Claro. valía. ¿Vos creés que el gol ese a River está entre los top 5 de goles de Racing? Sí, porque la gente me lo hace recordar siempre, siempre. Y hasta hinchas de Boca que lo gritaron. que lo gritaron en ese momento. Sí. Sí, pero la gente de Racing lo recuerda mucho ese gol porque, bueno, si hubiese sido que después Racing no hubiese salido campeón, hubiese quedado Queda un poco anecdotario todo, pero bueno, el tema es que, bueno, pasamos a la final, después la final la pudimos ganar y bueno, y después de tantos años Racing se consagró campeón de Internacional. ¿Ves alguna, haciendo paralelo a lo que pasó el año pasado con Racing, ¿ves alguna similitud en algo con el Racing de Costa? Sí, Costa fue bueno. un compañero tuyo. Costas lo vivió de todas las maneras, ¿no? Como técnico, como jugador. Creo que también la unión de grupos fue muy importante. Después, bueno, ahora en el caso Salas hizo un poco temblar el tema en el grupo. Sí, lo reconociste a tanto, Gustavo la otra vez en los precios. porque pasa eso, pero bueno, o sea, yo creo que volvió a unificar todas las situaciones y el equipo está. Y creo que los refuerzos que vinieron, creo que le dan una jerarquía diferente.
no sé si jerarquía, pero vos tenés reemplazantes. Tenés más recambio, capaz. Tenés mucho más recambio arriba. Claro. Que es fundamental. Vos lo tenés a Torres, lo tenés a Conecti, lo tenés a Vergara. Y después, bueno, tenés Maravilla, tenés Solari. Entonces, viste, no podés entrar por afuera porque no podés poner los dos 9, viste. ¿Vos qué compartías ahí con Gustavo? ¿Ya se veía eso que iba a ser técnico? No. ¿O solamente era un líder? No, era líder, él es fanático de la institución, de Racing, ha dado mucho por el club. Creo que a veces da más de lo que recibe. Le ha tocado estar en momentos difíciles. Porque le ha tocado estar en momentos difíciles y todo. Y bueno, creo que le tocó la oportunidad de dirigir a Racing en un momento donde el club estaba estabilizado. Claro. Entonces eso, ayuda tener mucho. los cimientos bien, entonces ayuda no tenés mucho. que hacer de dirigente. No, claro, que no cobran los jugadores, que no hay agua caliente para bañarse, que las canchas de entrenamiento son muy malas. Gustavo no creo que sea una persona que mire para el costado cuando haya ese problema. No. Y Racing hoy se ha transformado en una institución importante a nivel mundial también, porque se centró en trabajar en las divisiones inferiores, más allá de que siempre tenés que seguir mejorando. Lo bueno es también que tenga el otro predio que va a ser fundamental para... De acá de Seiza. Exactamente, para su continuidad, porque hoy en el fútbol argentino, si vos no trabajás las divisiones inferiores, siempre los clubes te van a ser deficitarios. Claro. Vos trabajás con esta gente y podés equilibrar las cuentas. Y en algún momento, como le pasó a Racing, que vendió 4 o 5 jugadores, los Vietos, los Centurión, los Fariña, los De Paul y todo, que le dieron ese empujón para reinvertir en muchas situaciones, tener un complejo mucho mejor y estabilizar las cuentas, y eso es muy importante. Siempre se dice, más que nada en los últimos años, por el tema de las Copas Libertadores, que es tanto lo añorado por los clubes grandes, que siempre como que, sobre todo Racing, que es algo cuando después vino Gustavo, como que para dar el salto, empezar a competir, se necesita algo, como algo especial. ¿Crees que es algo, hay algo abstracto, hay algo que se necesita? Yo creo, no, a veces el convencimiento de la cabeza, que fue lo de Gustavo, el convencimiento, él lo dijo, hay que ganar algo internacional, ese convencimiento, viste, si vos ves que trabajás bien, que el equipo está unido, que sos ejemplo, y eso, viste, y tenés buenos jugadores. Y tenés buenos jugadores inteligentes. Te llega, después, viste, tenés que tener esa cuota de fortuna, porque a veces la pelotita pega en el palo y sale, y otras veces pega en el palo y entra, y cambia la historia de una institución también. Entonces, bueno... Más que nada en la Copa que están detalles. Que están detalles pero bueno, él lo tenía bien armado como para llegar a donde llegó. Y bueno, le tocó el lado positivo, porque ganó la Supercopa y ganó la Recopa, y bueno... Y se dio la posibilidad de tener una institución sólida, y que hoy vos vas a Brasil y podés ganar, vas a Ecuador y podés ganar, vas a Uruguay y podés ganar. Antes era mucho más difícil. Volviendo a ese equipo de la Supercopa, nosotros que prácticamente no lo vimos, o vimos muy poco a Rubén Paz. Nos lo cuenta mucho lo bueno que era y no estuvo tanto tiempo. ¿Qué diferencia notás con un jugador normal que hacía Rubén Paz? Y bueno, Rubén Paz está entre los jugadores elite del fútbol mundial. No, ha jugado mundiales, ha ido a jugar a Francia. Creo que le dio la cuota de calidad, el salto de calidad que, como capaz en su momento, a veces con menos dosis, se la dio Juanfer justo me vino esa referencia. A Juanfer en este momento que pasó. Claro. Pero bueno, Rubén Paz estuvo mucho más años, fue mucho más determinante en situaciones. Capaz no tanto en la Supercopa, porque él llegó cuando nosotros le ganamos 6-0 a Boca. Justo ese partido lo presentaron. Y él dijo, ¿para qué me trajeron? ¿No? Pero bueno. ¿Qué voy a hacer acá? Y
y yo creo que le dio muchísimo a Rubén Paz, aparte, viste, ha marcado goles de tiro libre y muchos buenos y muchos. ¿Te pasaba eso de que capaz tenía un tiro libre cerca y había la sensación de que podía hacer gol un alto porcentaje? Sí, yo me tocó jugar con Diego también y entonces sabías que un foul cerca del área era igual como le toca hoy a los jugadores del Inter de Miami o del Barcelona cuando jugaba Messi, ¿me entendés? Entonces se cuidan los defensores para no hacerte foul, entonces tenés la posibilidad de jugar un poquito más libre para meter otro pase y bueno, tenés ese plus que lo tuvo Racing con Rubén Paz. Claro. Pero bueno, en sí Rubén Paz se mete en un equipo que ya era equipo y él le dio el salto de calidad con sus destellos de individualismo que él lo ha hecho muy bien. Claro. Entonces ya tu distinción en el 87, 88 sí. Supercopa. Sí. ¿Y cómo llega a la selección y Bilardo a tu vida? Y yo con Bilardo empecé después del Mundial 86 que gana nosotros. Bilardo Pachamé era el que agarraba un poco antes a los jugadores y empezamos a ir con una sub-23 a los Juegos del Sur de Chile. Bilardo llevó 2 jugadores, en su momento era el hermano de Diego, que era Hugo Maradona, sí. Y yo a participar, no a jugar, pero a participar de los entrenamientos y todo eso. Y bueno, y a partir de ahí empecé la etapa de selección. Claro. Odesur, después sudamericano juvenil del 87 en Colombia. Bueno, ya después todos los partidos de la selección argentina mayor. En el 87 fue que debuté en cancha de Vélez con Alemania y ahí del 86, sería. Claro, al 90 que fue mi objetivo de jugar un mundial, sí. Todos los partidos jugados por la selección estaba citado, a excepción de que, bueno, a mí, vamos a rebobinar, en la Supercopa que nosotros no pudimos ganar, que perdimos con Nacional, de Montevideo, me tocó salir lesionado, 89, el 7 de febrero salir lesionado y bueno, tuve como 4 meses inactivo por una fractura de tobillo y peroné y bueno, y volví porque como mi objetivo era el Mundial del 90. Hiciste una recuperación para eso. En 4 meses estuve recuperado y volví a jugar en Racing y todo y bueno, y seguimos con la aventura del Mundial. ¿Y cómo llega ese llamado del Mundial? O sea, si bien vos estás preparado porque sos convocado seguido, yo creo que yo me di cuenta de que iba al Mundial en la gira de marzo, que fuimos a Escocia, Gales y no sé qué otro país, en un partido con Escocia, que me tocó jugar, ahí me di cuenta de que yo iba al Mundial. Claro. Porque jugué muy bien y porque, bueno, los comentarios de los compañeros y todo te hacen sentir que ya sos parte de esa camada del 86 que había sido campeón del mundo. Los que te hacen parte son todos campeones del mundo. Claro, exactamente, viste, tenías que ir con pie de plomo porque eran los verdaderos artífices del logro. Igual ese equipo tiene un par de jugadores nuevos, se suma Canija, se suma Trollio. Se suma Sensini, se suma Monzón, Bausa. Cerrizuela, Bausa, después ¿quién más estuvo? De Sotti. Bueno, fue un campeonato mundial donde no empezó bien. Como contra Arabia, no empezó bien y terminó mucho mejor. Un equipo que fue de menor a mayor, que algunos partidos no merecimos ganar y terminamos ganando, pero a partir de haberle ganado a Brasil, el equipo encontró esa confianza y bueno, a Italia se le ganó muy bien, se le pudo haber ganado antes de los 90. El partido con Brasil hubo esa diferencia que se vio en el sentido de que en el primer tiempo. Además, ¿no? Sí, quería que terminemos. ¿Cómo banco y ver que se lo llevan puesto? Y rezabas para que no entre, ¿no? Porque, viste, después era difícil. Y después, bueno, salió la genialidad de Diego con Canigia. Terminamos ganando ese partido y a partir de ahí después vino Yugoslavia, vino Italia y la final. ¿Qué se habla en ese vestuario entre tiempo que con Brasil decís,
Tenemos que cambiar esto. No, bueno, la anécdota que contó siempre Carlos y fue realmente, no llegamos al vestuario, no se habló durante 14 minutos, ¿viste? Sí, toma agua, esto, que lo otro, revisaban los botines, pero después Bilardo al 14 minutos dijo, antes de salir, dice, por favor, hay dos cosas que le quiero decir. Una, que por favor, los de las camisetas rayadas blanca y celeste se la pasen a los de los mismos color. Y vos viste que el arquero que no desayunó con nosotros, a ese le tenemos que hacer un gol. Y ahí se fue. Pero resumió. Y ahí se resumió, y porque lamentablemente era así, viste, no se la pasaba ni al compañero en esos primeros 45 minutos. Y bueno, cambió, fue un partido mucho más parejo el segundo tiempo, y bueno, y después vino la genialidad, y ¿cómo? eliminar a Brasil te dio esa confianza que si jugando mal pudiste ganar, después a partir de ahí, bueno, Yugoslavia, Italia y bueno, el partido con Alemania, te hizo una selección que ganó por la capacidad de resiliencia que tenía el equipo con respecto a situaciones adversas. Claro. Viste que pasó lo del himno, pasó lo de la bandera en Trigoria, pasaron un montón de situaciones que bueno, que el argentino no era lo de Neri también, que no eran, viste, muy habituales en un mundial. ¿Y cómo era esa concentración con los campeones del mundo, con el Diego, ya todos consagrados? ¿Era lindo? ¿Te costaba entrar? No, normal. Cuando uno te van conociendo vas entrando de la mejor manera, pero bueno, eran jugadores que habían hecho estallar a la Argentina en el 86 y bueno, uno los hiló de la traba porque estaba con 18 años. Me acuerdo que estábamos en pretemporada en Mar del Plata con Racing y veíamos los partidos y bueno, y era para nosotros un orgullo haber salido campeón del mundo, ¿no? Y tener el Diego cerca después. Y después tener el Diego cerca es algo que te queda para vos, porque son situaciones que a veces no la podés decir con palabras, sino son sentimientos que te quedaron en algún entrenamiento, en algún partido, en alguna charla, en alguna comida y bueno. ¿Y el partido en cancha de Napoli? ¿Era en locales como se decía? Sí. Contra Italia. Yo creo que el haber jugado en Napoli hizo que la gente gritaba por Italia, pero no era, ¿viste? Porque Diego dividió lo que es el norte con el sur. Siempre el sur del sur de Italia, aparte de Roma para abajo, fueron muy tiranos la gente del norte. Y bueno, y a partir de ahí Diego le dio la identidad. ¿A ustedes les avisa, Diego, ojo que acá puede haber una situación extraña o los sorprende? No nos sorprende, no lo esperábamos eso. Pasa que nosotros creo que jugamos el primer partido en el San Siro de Milán. Sí. Y después a partir de ahí jugamos segundo y tercer partido en Nápoles. Después con Brasil fuimos a Turín. Y después Yugoslavia fuimos a Fiorentina y después volvimos a Nápoles con la semifinal. Claro. Porque después en la final eran todos contra Argentina. Eso sin duda. Eran todos contra Argentina. Después de eliminarla. Todos contra Argentina. Nos pasó lo mismo que en Brasil en 2014. Claro. Yo ahí fui como espectador, pero eran todos contra Argentina. ¿Cómo fue ese vestuario después de eliminar a Italia? Enfrentarse con el jugador de Italia que anda fuera de local, Y fue todo jolgorio, fue toda alegría, pero lamentablemente quedó siempre la amargura de no haber tenido, bueno, Justi no pudo jugar, Batista se lesionó, doble amarilla Canigia. Bueno, después quedaba esas cosas ahí. Quedaba esa sensación, para el que estaba más o menos frío, claro. Quedaba esa sensación de que se arma después. Que se arma. Y bueno, pasó lo que pasó. Y vos personalmente ya no tenías el objetivo de jugar al Mundial, ya haber llegado en ese momento a una final, ¿ya estaba realizado? ¿O obviamente no siempre querías salir campeón? No, porque yo tenía 22 años, ¿viste? ¿Era tu sueño? Era mi sueño, bueno, después quería ir a jugar a Europa seguramente. Pero bueno, después, ¿viste? Hay situaciones que
que pasan que tenés que volver a empezar como a demostrar de nuevo todo. Yo jugué un partido solamente en el Mundial, tenía la posibilidad en el 89 de ir a jugar al Napoli con Diego y no se dio el acuerdo entre Napoli y Racing. En ese momento no estaba la ley Bosman, Claro, Sí, que se se implementó en el 94, que es muy difícil que los equipos extranjeros te lleven defensores, si no eran Claro, por la mejores. diferencia. Había dos cupos nada Claro. más y eran casi siempre delanteros. Pero sí, yo tenía mucho más por dar. Yo llegué, mira, vos fíjate que yo llegué del Mundial con una pubalgia bastante importante y llegué ponele un domingo que estuvimos, para llegar a mi casa tardé como 22 horas porque del avión nos subieron a un micro y no podíamos bajar en ningún lado, a la Casa Rosada, ¿viste? Porque por más que no haya salido campeón de esa selección, la recibieron como un campeón. La recibieron como un campeón porque bueno, la gente que había era impresionante. Era mucho afecto por los jugadores también. que Mucho venían a afecto adaptar. por los jugadores, exactamente. Venía de salir campeón de con salir el campeón en Otoniano. el 86, con Bilardo y todo eso. Y bueno, pero como yo te decía, yo llegué el domingo y el lunes ya me fui a entrenar a Racing. ¿Y, El lunes me fui a entrenar a Racing. y cómo es esa historia en Racing cuando ya volvés y te mandan a jugar a reserva? No, eso fue con el Chiche Sosa, Claro. con Di Stéfano, porque ¿cuál es el tema? Yo no pregunto por qué me ponen, no pregunto por qué me sacan. Yo soy muy respetuoso de mis compañeros, ¿viste? Yo juego por mis compañeros, jugaba por mis compañeros. Sí. No jugaba ni por la familia, yo jugaba como lo más lindo es abrazarse después de un triunfo en la mitad de la cancha con tus compañeros. Entonces, como yo juego por mis compañeros, a mí si entraba otro en mi lugar, yo no tenía problema. Yo iba a hacer lo suficiente para que el técnico vea que a mí no me podía sacar. Claro. Y es sí que yo en 21 años de carrera había ido 3 veces al banco y nada más. Entonces, algo uno tenía como para que No, para han que- pasado 25 técnicos. Y siempre le queda uno. Exactamente. Pero bueno, eso fue una discusión. Yo no había arreglado todavía el contrato con Racing, Claro. porque siempre Racing te pedaleaba y yo firmé en el 86, firmé en el 87, en el 80 terminó en el 88, al 90 hasta 5 días antes de irme al Mundial yo no tenía contrato. Mirá. Entonces hubiese quedado libre después del Mundial. Y sí, Pero arreglamos y ya ahí ya te quedaba hasta del 90 al 92. Es impensado. No, impensado. Si no, yo me hubiese quedado tranquilo, jugaba al Mundial y yo me Claro. vendía como yo quería. claro. Claro. Pero bueno, uno respetaba la institución y todo, y bueno, firmé en el 90. Pero te decía que se me fue el hilo de la... Había una situación de contrato por la que te. Claro, entonces había una situación de contrato, nosotros estábamos entrenando enfrente de Defensores de Belgrano, no me acuerdo cuál era el predio, y yo, en el último partido de la fecha anterior, porque vino Chiche Sosa, ¿no? Sí. Entonces, en el último partido, no sé quién dirigía, yo con Gimnasia, la suerte que voy al piso, voy a trabar, y lesiono a un jugador y a mí me dan 4 fechas. Bien. Que quedaban las 2 del campeonato último. y las 2 del primero. Acá las 2 primeros viene Chiche Sosa, Sí. estaba Cachito Borelli, estaba Charly García Vázquez, viste que habían venido ahí. Cacho ya estaba, vino Vázquez. Y bueno, Racing gana el primer partido contra Huracán de Corrientes, creo que gana el segundo o empata. Estábamos entrenando ahí en frente de la cancha de Defensores de Belgrano, Chiche Sosa, todo. Y él me dice, bueno, yo creo que él se equivoca porque en vez de decirme, capaz vamos a jugar con línea de 3,
no, viste, vamos a jugar con línea de 3. No, él me dice, mira, hoy para mí los centrales son Vázquez y... ¿Por qué? Claro, no, yo sé después porque para mí fue Di Stéfano que le dijo afuera. Es un pensamiento mío. Sí. ¿Esto de qué año es, más o menos? Esto fue en el 91, creo que fue. Claro. Antes de que venga Perfumo. Pero ya siendo Bueno. mundialista. No, pero no era el problema eso. No, eso que a sea mí bueno, pero pero a hay mí, un peso. escúchame, si yo veo que estoy jugando mal, soy Sí, el puede primero, salir, acá obvio. puede salir, no es cuál es el tema. Pero me dice, mira, mis centrales son Vázquez o Borelli y Vázquez. Yo, si querés jugar de 3, jugar de 3. Si no jugar. Le digo, mira, yo de 3 no voy a jugar. Yo, si en algún partido vos me necesitás En el en el transcurso, una necesidad. porque él después quiso formar línea de 3 y yo con línea de 3 jugué casi toda mi vida con Bilardo, Claro. 150 partidos, pero bueno, me dice no, si querés jugar de 3 jugá y si no, no. Le digo, no, mirá, yo respeto a mis compañeros, cuando vos me veas bien para jugar de central, me usás, pero como vengo que había sido expulsado, no tenía fútbol, no había jugado, Claro. prefiero jugar en tercera. La posición. Y bueno, y ahí fue el error del tipo, o con Di Stéfano también. Yo le dije, mirá que esto no sos vos el que lo decís, para mí viene orden de Di Stéfano, así que yo, cuando vos me veas para jugar, yo juego. Y bueno, ese partido me dio la posibilidad de jugar en tercera y bueno, y se armó mucho lío. Y yo fui a jugar a tercera, la gente fue antes a ver el partido. Muchas banderas, todo y eso, y bueno, yo qué hice, por respeto a mis compañeros, yo terminé de jugar el partido de tercera y me fui del estadio, Claro, para no generar. me fui a ver justo el Pato Míguez, que es mi concuñado, jugaba en Mandillú y jugaba en Mandillú Vélez, así que agarré el auto, me fui a ver a Mandillú Vélez y da la casualidad que el equipo pierde con Platense 1-0 y bueno, a las 2 semanas después terminan echando a Chiche Sosa. Claro. Pero yo soy un tipo de que si vos, para que me tenés que ganar el puesto en la cancha, donde Que sea en la sea, cancha. pero no por problemas de... No, No, pero aparte, si el tipo dice, mira, nos reúnen los 3. O si mira, vamos a jugar con línea de 3. ¿Cuál es jugar de stopper? Por una derecha, por la izquierda. Yo jugué por todos lados en la defensa. Ahora lo planteó de forma. Mirá, me dice, vos No era táctico. no, pero el problema es que viene y me dice, no, para mí no sos mi central. ¿Me entendés? Listo, bárbaro, no soy mi central. Le digo, yo, cuando vos me veas bien, Claro. me pones. Y si no me pones, yo sumo. Fue un manoseo, una situación médica. Entonces, Y después te pasas en Racing, te vas a Colombia. ¿Cómo es jugar en los 90 en Colombia? Situación difícil, pero no, bueno. ¿Cuál es hay que ir al origen De por qué te vas. de por qué me voy a Colombia? Cuando a mí Racing me compra al Boys, Racing en ese momento no tenía la plata, me hace un préstamo con una opción de compra. Cuando termina el año 86, diciembre del 86, Racing tenía que hacer uso de la opción, Bien. que eran, no sé, $45.000 en ese momento, no me acuerdo. Y Racing en ese momento no tenía la plata para pagar. Claro. Entonces, ¿qué hace? Le pide la plata a Carlos Quieto. O Carlos Quieto se avivó y dice esto, te doy la plata, pero después le da la plata, me compran, pero el problema pasa que después Quieto o el señor de la América de Cali no quería la plata, quería el pase del jugador. Claro. Y ahí empezó un litigio muy grande. A mí me falsificaron la firma de un contrato y llegó a Suiza todo eso, porque yo hice peritaje, todo eso, le dieron la bueno, sabemos quién era sabemos quién era el dueño de la América de Cali, era un Claro. ser muy peligroso. Entonces fue Sí, que después Grondona fue. Preso, después el presidente Sí, de América acá. Grondona fue para allá, para Colombia, Di Stéfano fue para Colombia, bueno, el tipo estaba envenenado que no quería. Que no era plata que quería jugar. Exactamente.
A raíz de eso, como yo te había dicho anteriormente, volvemos al hecho que yo firmé del 88 al 90, firmé 5 o 6 días antes de irme al Mundial, pero firmé los años anteriores, 88, 89, claro. Y el 30 de junio del 90 terminó mi contrato. Ahora, del 1 de julio del 90 al 30 de junio del 92, yo volví a jugar por el 20% de mi salario, del salario que estaba registrado en AFA. Si vos tenías 1.000 pesos en AFA, cobrabas 1.200 todos los meses y se terminó. No había arreglo. No había arreglo. Tener 20% que se iba actualizando. Pero bueno, ¿y por qué yo tengo que ir a la América de Cali? Porque el señor uno sabe quién era el Miguel Rodríguez Orejuela, que se estaba peleando el cartel de Cali con el cartel de Medellín. Y bueno, entonces, cuando pasa eso, que me falsifican la firma, de que no era mi firma, de que el perito dijo que no era mi firma y todo eso, me dice Julio Grondona, me dice, no quiero tener lío con todo esto, ¿por qué no vas a América de Cali y todo eso? Y bueno, y le vendí yo mi pase a América de Cali. Y vas. Y voy allá. ¿Y cómo es ya después de toda la situación y sabiendo lo que pasa en Colombia, ser jugador de la América de Cali? No, yo no. ¿Era jugador? Te digo la verdad, no sabía realmente. Tanto. Uno conocía por Falcioni, por Gareca, por algún comentario, pero no sabía cómo era la situación. Bueno, yo fui en el 92 a Colombia, de ahí me contrataron, me compraron el pase, volví, me fui nuevamente, empezó un campeonato muy bien, pasé situaciones que son difíciles, difíciles en qué sentido, boludeces, pero bueno, yo a Don Miguel lo vi 2 o 3 veces, pero bueno, en un momento de cobrar me vinieron a buscar, me vendaron los ojos, llegué al departamento de Don Miguel. Bueno, el tipo bárbaro, el tipo con equipo espectacular. ¿Pero qué sentís ahí cuando te vendan los ojos para firmar un contrato? No, para ir a No, pero bueno, uno sabía más o menos cómo era. Claro, cómo se manejaba. Pero el problema es que yo llegué a Colombia y ese día que yo llegué, se escapó Pablo Escobar de la cárcel. Entonces, Colombia estaba revolucionado. Fue una linda experiencia, Yo todavía estaba de novio, era una linda experiencia. Conocí a Jorge da Silva allá, el Polilla Grande, que jugaba ahí. Bueno, teníamos un equipazo, salimos campeones. Yo me peleé siempre con el periodismo, no sé por qué, pero bueno, a mí no me gustaba que el periodismo se metiera en el vestuario. Estaba Pacho Maturana de técnico, Leonel Álvarez jugaba, Rincón jugaba, bastante base de 94. Claro, Anthony de Ávila, el Pony Maturana, bueno, era un equipo realmente que tenía que ganar porque tenía los mejores jugadores. Jorge Bermúdez, que recién empezaba, debutaba. Un equipo popular, un equipo muy importante de Colombia. Pero bueno, estábamos terminando el calentamiento o vendándonos para jugar y el periodismo estaba ahí y yo no me gustaba, ¿viste? Y bueno, le dije a Pacho, esto no puede ser así. Bueno, más o menos empezamos a convencer a Pacho de que no, y bueno, los medios los echaron a los periodistas de ahí. Tuviste a Carlos también en el momento, Bilardo, que también era como que le gustaba mucho el núcleo, el equipo solamente. Claro, muy unido. Y entonces, como ellos se dieron cuenta que era yo el que los había sacado, a mí me mataban. Mirá, yo jugué de 34 partidos del campeonato, jugué 29. Hice 5 goles. Salimos campeones y me tuve que ir. Así que esa es la influencia de la prensa. Sí, después trajeron a otro extranjero, porque había 3 o 4 extranjeros. Y bueno, fue una situación difícil que uno tiene que soportar todas esas ingratitudes para ser futbolista profesional y entrar en una elite que tenés que entrar soportando algunas cosas. Bueno, yo llegué, yo salí campeón, volví de vacaciones, me casé y el 6 de enero, 7 de enero me llama Quito y me dice, mirá que ya tenían los pasajes, todo, mirá que no te quieren, tenés que irte. Bueno, le digo, yo tengo ahí
no tengo contrato con el América, pero bueno, el pase del América, decime dónde voy. Justo en ese momento había 2 cupos por cada equipo en la Argentina. Ya no, ya estaban todos incorporados. Más allá, equipos armados más o menos. Más allá de que después Di Stéfano intentó ensuciarme todo el tiempo porque yo al quedar libre de Racing y dejarle 0 pesos a la institución, porque es así, me hizo culpable, me tiró mierda por todos lados, decía que estaba rengo, y da la casualidad de que apareció Lanús, porque el médico era Tucho Villani, que me conocía de ser amigo de Jorge Bonvicino y todo eso, que él me había recuperado a mí, y me dice, no, quédate tranquilo, que no pasa nada. Y fui a Lanús. ¿Y por qué con toda la camada del Coco en el 94 no tenés tantas posibilidades? No sé por qué. Porque yo jugué después del Mundial del 90, yo estuve un año con el Coco en el 91, y antes de la Copa América del 91 no me llevó ahí, Claro. Capaz mi rendimiento para lo que pretendía Coco Basile tampoco era el ideal. Pero bueno, yo en América de Cali jugué muy bien, salimos campeones, todo eso. Aparte siendo jugador de él, es lo que más me llama la atención. Pero bueno, son cosas que son decisiones de los técnicos. Nunca le pregunté por qué no, porque sí. Claro. A mí un día me vinieron a buscar el buzo a mi casa, eso sí me molestó, de que no iba a ir a la Copa América del 91 y listo. Y ahí se terminó. Son esas decisiones que uno las tiene que aceptar, para eso es jugador de fútbol. Después que esté de acuerdo o no. Es otra cosa. Bueno. A veces hay injusticias y a veces toca aceptar, porque para el técnico hay otro que es mejor que vos. Lógico, puede pasar. ¿Cuál es el problema de eso? Y de ahí volvés de Colombia, vas a Lanús, tenés un buen desempeño que te lleva a Boca. Claro, un año y medio. Yo llegué en febrero del 93, así. De última me dijo, Russo se aprovechó de mí. Nicolás Russo me dijo, mira, yo te puedo pagar el sueldo y nada más. Le digo, lamentablemente tenés razón, pero yo la voy a romper y vos me vas a tener que... Y vos cuando vamos a arreglar el próximo contrato, el número lo pongo yo, le dije. Y a mí me tocó así. Empecé en el banco, estaba Miguel Russo de técnico. Empecé en el banco, todo eso, agarré, empecé a jugar. Hicimos una de las mejores campañas de Lanús antes de que toda la parte de ahora. Habíamos quedado primero con 4 equipos. ¿Te acordás que el campeonato se definió en febrero porque no sé qué pasó? Sí. Y estaba Galeto, Marcelo Ojeda, Loza, Schurrer, todo un equipo muy, muy lindo. Y ese Lanús viene de Nacional, ¿no? Del ascenso, del 92, exactamente. Asciende con Miguel y después hace una buena campaña. Hace una muy buena campaña en el 93. Y después en el 94 me compra Boca. Julio del 94 me voy para Boca. ¿Y ahí cómo te llega a vos Boca en ese momento? O sea, vos venías de un buen campeonato en Colombia, venías de jugar bien en Lanús un año y medio, ¿sentías que era el momento de pegar el salto a un grande nuevamente? Escuchame, la oportunidad de jugar en Boca tampoco no era mala. No era excepcional, era bárbaro, estaba Menotti de técnico, entonces escúchame, Te dijeron un par de personas, te dijeron Menotti, por eso, sí. Russo. Tuve suerte de haber sido dirigido por un montón de técnicos que me dieron la posibilidad de aprender y de saber y de sacar todas las cosas buenas que a mí me favorecían. Después hay otras cosas, no hay un técnico ideal en el mundo. Vos sacás de cada uno lo que a vos te gusta o te hace o me mejor. Gusta o que me hace mejor jugador o me hace mejor persona y eso es. ¿Y cómo llegar al equipo de Menotti que te hace achicar capaz en mitad de cancha? Sí, pero hoy ya no estaba tanto. 2 años antes sí, que Navarro Montoya era figura todos los partidos. Con Lanús, Navarro Montoya, que jugamos nosotros, Navarro Montoya sacó 9-10 mano a mano. Pero después se fue acomodando. El primer semestre fue muy, muy bueno. Nosotros
jugamos la final de la Supercopa con Independiente, lo bailamos en... No, antes de eso eliminan a River. Claro, por tiene penales. Gamboa. Por penales. Ganamos, bueno, le dimos un baile bárbaro en la Bombonera, nos empataron en el último minuto, una pelota que difícil, y después perdimos 1-0 en Avellaneda. Y después, bueno, Menotti se fue, vino Marzolini, anduvimos bastante bien, hasta vino Diego. Claro, pero volviendo a Menotti, antes de meternos ahí. Hace poco tuvimos a Pernía y nos dijo que fue un concepto futbolístico diferente a lo que le daban como lateral en inferiores o cuando él llegó a primera. ¿Vos sentís que te fue algún concepto diferente? Yo creo que Menotti organizó lo que fue el fútbol argentino en general. Son estilos de juego diferentes. Para un defensor a veces, si no sos inteligente, jugar con Menotti te exponía, exactamente. Inteligente para saber cuándo tenés que achicar, cuándo no tenés que achicar, si tenés que cerrar, si no tenés que cerrar. Pero bueno, no vamos a discutir al flaco que organizó todo el fútbol argentino y que aparte un técnico reconocido en todos lados. Lo que pasa es que yo lo tuve 6 meses, no tuve mucho tiempo. Apenas llego, viste que los conceptos me han ayudado, algunos conceptos fueron muy buenos y bueno, y él desdramatizaba lo que era realmente el fútbol, ¿no? Claro. Era vivirlo como lo que es. Exactamente, vivirlo como realmente lo que es, que en la Argentina hoy no se puede. Sería. No se puede. Bueno, llegamos a ese Boca que plagado de figuras con Maradona, Canigia. No, pues yo llegué a Boca y estaba Márcico, estaba en el Mono, estaba McAllister, estaba Junta, estaba Soñora, estaba el Polillita da Silva, el Manteca Martínez. Chamín. El negro vino después, sí, vino en ese momento con nosotros. Bueno, después llegué yo, llegó Gamboa, llegó Fabián Carrizo, llegó Nelson. No, después vino después. ¿Es el equipo que le gana a River en el Monumental? Ese es ¿Le gana 4-2? No, con Chamí, claro. Con Chamí. Claro, ese fue el equipo que le gana el segundo torneo con Marzolini. Sí. Y nosotros estuvimos ahí, bueno, y después en el primer torneo no vino, en el segundo vino Diego. Sí. Que jugamos con Colón y aparece ahí en ¿Cómo es ese? ¿Te acordás de la Bombonera ese día cuando vuelve el Diego? Estallaba. Nunca vi tanta gente en la Bombonera. Viste que antes FIFA tenía que estar más sentado, menos lugares, pero bueno, estallaba la Bombonera. Y bueno, y con Diego era todo lo que hacías, era todo superlativo, se potenciaba 10, 12 veces más. ¿Cómo era ese entrenamiento que capaz caía en el camión? Cayó en el camión, la Ferrari no, cayó en el camión, cayó... Un estadio, ¿no? Sí, un azul. Estaba con Guillermo, con Coppola. Era un poco revolucionario el ambiente del fútbol. Y sí. Diego anduvo muy bien la primera etapa, después en un partido después no vino, en cancha de Independiente con Estudiantes, ahí medio que dudó, pero después vino Carlos y después volvimos otra vez a tener un plantel ahí. Apareció Negro Cáceres, apareció Kiri González, apareció Verón. Es un equipazo, estaba el Pepe Basualdo también. Nelson Vivas estaba también. Nelson Vivas. ¿Por qué sentís que ese equipo no pudo coronar? A veces, yo lo digo reiteradas veces, por errores propios seguramente. Hemos cometido errores que fueron... que hacen la diferencia para pequeños detalles y después por errores ajenos. Nosotros estábamos a punto de sacarle 6 puntos o 7 puntos de ventaja a un rival y en cancha de Boca, Rosario Central Boca, íbamos 0-0, no nos cobran el penal a Manteca Martínez y hubiésemos liquidado ahí el campeonato. Después seguramente lo perdimos nosotros, pero bueno... Sí, hubo cosas te pasan esas cosas que la tenés que bancar y listo, pero
hemos cometido muchos errores nosotros como para no salir campeón con esa gente. Después cuando hicimos 44 puntos, River hizo 45 con el Bambino, y bueno, son situaciones que pasan. Pero bueno, fue una historia muy linda la de Boca, fue todo lo que vos haces, también como cuando las cosas no te van bien, te matan, Mucha relevancia, te destrozan, y mismo la gente poniéndote las banderas y todo eso, como las cosas te van bien. Lo que pasa es que en Boca vos tenés ganado si vos sos inteligente, metés y corres. Después lo otro es, Sí. le das un poquito más de relevancia, si aparte corres, metés y jugás bien. O sea, claro. ¿Y qué te acordás? Vos tenés la particularidad de que jugás en el último partido del Diego, Sí. sale en entretiempo y te queda la cinta a vos. Sí. O, mejor dicho, no te queda, sos el capitán. Claro. Sí, fue el último partido de Diego. Bueno, cada vez que Diego salía, me daba la cinta, haber salido con Belgrano de Córdoba, no sé con otro quién, y bueno. ¿Pero se olía que era el último partido? ¿O lo No sabíamos que era el último partido. No. Él sale en entretiempo porque no sé qué siente una molestia, que ahí no sé si entra Román. Entra Román, sí. Y bueno, nosotros damos vuelta a ese partido, ganamos 2-1, nos metimos puntero del campeonato, todo eso, y ahí está. Claro, y después perdimos 1-0 con Lanús, con gol de Siviero en cancha, pero viste, sí, son esos detalles. Pero bueno, nosotros ahí estábamos punteros y ganamos los últimos 7 partidos del campeonato, y River ganó los 7 también, y ganamos por un punto. Pero bueno, sí, la sensación era que era como un día más, que después Diego volvía, en la semana capaz faltaba un par de entrenamientos, pero después estaba, y ahí dijo el adiós. Se nota ahí que se arma una base de un Boca de que va a lograr cosas, si bien pasan cosas en el medio, pero ya empieza a ver la base, como decía. Y lo que pasa es que, bueno, con el tema del Bambino, ahí nosotros salimos con 44 puntos, el otro campeonato no anduvo bien, pero bueno, llegaron los mellizos, llegó Palermo, llegó Chicho Serna, Cani después se fue. ¿Bermúdez estaba? No, Bermúdez ya estaba. Estaba antes. Bermúdez ya estaba en el primer torneo del Bambino. Y bueno, llegaron ese año, bueno, deambulamos ahí, el Bambino lo echaron, llegó García Cambón, 4 partidos, y después llegó Carlos Bianchi. ¿Qué te acordás de ahí el suplente tuyo, se podría decir? Samuel. Que era Samuel Luján en ese momento. Luján, sí. ¿Se le notaba ese potencial que después termina siendo? Sí, se le notaba. En un momento había jugado también de 3, porque bueno, seguramente estaba capacitado para jugar en mi posición, pero como yo te lo dije del primer día, a mí me tenían que sacar muerto del partido, de los entrenamientos. Y cuando las cosas no venían bien para mí, que bueno, que había una cuestión de que tiene que jugar Samuel, tiene que jugar Samuel, el periodismo, tiene que jugar Samuel, el dirigente, todo tiene que jugar Samuel. El Bambino me bancó porque yo cada vez que pasaba eso, era figura, ganábamos 1-0 con gol mío, entonces yo en los últimos 4 partidos con García Cambón hice 4 goles, 2 Huracán, 1 Gimnasia, 1 Racing, ganamos todos, pero bueno, yo ya sabía que era mi final. Claro. Pero no porque terminaba mi contrato, sino por lo que se estaba generando. No, y por una cosa mía que es fundamental. Yo quería jugar en Europa y era un desafío. ¿Por qué? Porque me decían 30 años, que lento, que el otro, que va a jugar en Europa, todo eso son desafíos personales que a veces te lo hacen agrandar la gente que habla por demás, pero bueno, son lindos desafíos, porque la crítica a veces ayuda muchísimo. Entonces, yo tuve la suerte de en 98 de conseguir la ciudadanía italiana, y bueno, yo sabía que era, por más que me quedaba un año más de contrato, sabía que era mi final. Sabía que era mi final por un montón de situaciones, porque todos los jugadores nosotros nos peleamos mucho con Macri.
todos los jugadores que fueron peleándose con Macri, bueno, Navarro Montoya, Colombo, Calester, Gambo, a Carrizo, que eran los que discutíamos por el tema de los premios o situaciones que pasaban día a día. Que a veces uno los tildan a toda esa gente, la tildan todos son camarilleros. No, vos defendés lo tuyo. No, defendés lo tuyo y defendés la institución. Y al grupo. Vos defendés la camiseta. Yo lo que peleo adentro lo peleo afuera. Y lo que peleo afuera lo peleo adentro. Y lo que peleás en la semana lo defendés el domingo. Lo defendés siempre. Entonces, no era una cuestión. Entonces, después de mucho tiempo atrás, de mucho tiempo que pasó, mi mamá me lo contó en su momento, que una vez la amenazaron, que tuvo que dormir con un patrullero, porque bueno, hubo una situación especial en Mar del Plata, en un torneo de verano, que Macri queríamos que cobre 1.000 pesos por partido amistoso, y nosotros decíamos que no era lo ideal, pero lo ideal era el 50% de lo que recibía la institución, como siempre. Pasó más allá del menos los gastos y todo eso, porque eso lo pagaba torneo de competencia. Y bueno, y a partir de ese momento que yo le dije al torneo, porque era un Boca River, y yo le dije al torneo de competencia, si la plata no está antes del partido, Boca no sale. Bueno, a partir de ahí hubo, bueno, unas ciertas de desgaste, de amenazas y todo, y yo sabía que era el final mío, y más cuando me había salido el pasaporte comunitario. Entonces yo, cuando vino Bianchi a Boca, yo hice la pretemporada con Bianchi, con Santella, pero lo primero que le dije a Carlos es que no me tenga en cuenta, por más que tenga un año de contrato, porque me había salido el pasaporte comunitario y me iba a ir en cualquier oportunidad, en cualquier oferta que tenga. Y bueno, me llegó la oferta y le dejé $1.600.000 a Boca, porque me compraron antes en $1.600.000. Me habían pagado 700, así que le dejé también plata a la institución. ¿Y cómo fue? Pero aparte de todo me dieron una plaqueta en la comisión directiva, todo. No es que... Yo creo que uno ha dejado algo. Sí. Después, el hecho de salir campeón o no, es como dije anteriormente, o escribir la historia de un club pasa por pequeños detalles, que esta vez no me tocó. Claro. Hay jugadores que campeón y tampoco dejan mucho. No, pero no me tocó y bueno, y lamentablemente es así. No pude, o no pudimos, y son las circunstancias del fútbol. Y ahí llegas a Francia en Atlantes. Bueno, ahí entonces, si vos me elevás las dos situaciones, me dice, ¿por qué no te quedaste en Boca? Mira, después a partir de eso salió campeón en el 98, en el 99, en la Copa del 2000, todo eso. Y bueno, yo seguramente no iba a jugar o estaba ahí, podía pertenecer y ayudar desde el lado que me toque, yo no tenía ningún problema, pero después de haber vivido lo que yo viví en Europa, si me dicen, mira, vos te quedás, vas a salir campeón de 5 Libertadores seguidas. Ya no te arrepentís para nada. No, por favor. No me arrepiento de haber vivido esa experiencia. Y esa experiencia, viste, lo que a vos te quita por un lado, me lo dio por el otro. Dios me lo dio por el otro. Porque yo en 5 años tuve la suerte de ganar 4 títulos. Claro. Ser el mejor jugador de Francia en el 99. Recibir la actual de France Football. Entonces, el relacionarte, el conocer otra cultura, una experiencia, en aprender otro idioma. Y el sacar ese orgullo que dijiste, tengo que ir a jugar a Europa y lo cumpliste. Lo cumplí. Y con creces. Yo lo que digo, que la pretemporada que yo hice en Boca me sirvió muchísimo. Lo que me hizo Santella a mí me sirvió muchísimo para el primer año. Claro. Ahí saliste campeón en la Copa de la Liga de Francia y el torneo. Yo llegué a Francia en el 98, después que justo una semana después que Francia se dio campeón del mundo. Claro. Jugamos 98-99, salimos campeón de la Copa de Francia. Y salimos campeón de la Supercopa de Francia. 99-2000 salimos campeón de la Copa de Francia y campeón de la Supercopa de Francia. Jugamos 2 veces la Europa League. 2001 salimos campeones del campeonato de la Liga Francesa. Jugamos la Champions League.
pasamos la primera ronda con 10 puntos contra el Lazio, todo eso. Y después nos tocó, bueno, Bayern Múnich, Galatasaray y Manchester United. Con el Nantes a jugar a la Champions League. Jugué y 2 Europa League. Y bueno, y eso era... ¿Tenías compañeros argentinos? No. Había estado Diego Bustos. ¿Que de Ferro? El de Ferro, 6 meses, pero se lesionó y después ¿Y en la liga estaba Gallardo? ¿Puede ser quién estaba? No, ahí? Gallardo llegó en el 99, salió campeón con el Mónaco en el 99, el segundo año que yo estuve. Y juegan en Supercopa, supongo. Si ganan la liga que usted la... Claro, y nosotros le ganamos al Mónaco por penales. Y bueno, y fue una etapa pero muy linda. Y después yo terminé, el último club que terminé fue en el Guingamp, porque bueno, también había firmado 3 años, firmé un año más y después vino otro técnico, ya cambió su forma de jugar y me fui al Guingamp, donde ahí se hizo la mejor campaña de la historia del club, estaba Didier Drogba, estaba Florent Malouda y varios jugadores más. Salimos séptimos en el campeonato. Campaña histórica. Un equipo que siempre peleaba el descenso. ¿Qué te acuerdas de Drogba? Que son los principios. Bueno, de Didier me acuerdo de que él tenía 24 años, venía de un equipo de segunda división del Le Mans. Sí. No había jugado en primera división nunca. Sí, ya. Falta marcar gol, tremendo. No, claro, ¿por qué? Porque él era suplente, lo marcábamos ahí, porque los primeros partidos, mismo en el Guingamp, no era titular. Él entró el primer partido contra Lyon, hizo el 3-3, pero bueno, yo le digo, escúchame, con ese lomo que tenés y todo, no podés perder que te anticipen las pelotas y todo eso. Y bueno, y empezamos a trabajar y bueno, terminó siendo lo que fue, pero fue de grande, a los 24 años jugó en primera división del fútbol francés. Claro, y ahí se va al Marsella. Y después se va al Marsella al Chelsea y bueno. Malouda también muy grosso, jugó en el Mundial 2006, creo. Claro, y fue al Lyon él después. Claro. Y esa liga de Francia también llega Ronaldinho. Claro, jugábamos contra Ronaldinho. ¿Te acordás de haberlo enfrentado? Sí, jugamos contra Ronaldinho. Yo el primer partido que jugué contra Laurent Blanc, Barthez, Pires. Campeón del mundo. Justo nos jugó contra el Marsella. ¿Y cuál fue la anécdota de ese partido? Nosotros, primer partido mío, yo había cosas que, bueno, yo estaba en la selección argentina, Boca, Racing, y cosas en el fútbol europeo que son menos profesionales que en la Argentina, o se viven de otra manera. De otra manera. Otra tranquilidad. ¿Me entendés? Entonces yo venía acostumbrado a que te lleven, el utilero te lleve la ropa, todo eso, pues tenías que llevarte la ropa, tenías que llevarte la toalla, tenías que llevarte un montón de situaciones que después uno la fue cambiando porque el tema era progresar. Yo llegué a un club donde se habían sorprendido de que yo a los 22 años había jugado un mundial, ¿me entendés? Entonces yo llegué con 30 años. Más de 500 partidos en la espalda, con la sabiduría de Racing, con la sabiduría de Boca, y con las presiones una de las presiones que uno tenía en Argentina, me pareció que para mí era el mundo ideal porque me divertía realmente. Había muchos extranjeros de televisión. ¿Sentir eso que era importante que era un mundial? No. Ellos se vieron que uno era importante cuando yo empecé a pegarle patadas en los entrenamientos, a que era el tenis balón y queríamos ganar. Yo llegué, por eso la anécdota es Marsella, perdimos 2-0 con el equipo de Laurent Blanc, Barthez, Pires, Dugarry y todo eso. ¿Qué pasa? Y yo subo al micro y estaban todos jugando a las cartas, cagándose la risa, todo. Entonces le digo, al que me llevó, le digo, se sentó al lado mío, le digo, esto no es así. Perdemos 2-0, no tenemos que venir a Marsella, tenemos que venir a ganar. Perdemos 2-0, están todos cagándose la risa, todo. Yo no le voy a cambiar la cultura, pero yo algo les voy a meter a estos. Y bueno, y empecé. Había una tabla para anotarse en el tenis balón, ¿no? Cada vez que llegaba, entonces primero, segundo, jugaba pareja, tercero, cuarto, otra pareja. Yo observé la primera semana cómo se jugaba, me puse ahí como cuarto, quinto, no sé, me tocó jugar.
les empecé a ganar y ya era competición y era esto y eso pasó en la cancha. Y eso me pasó en la cancha y por eso Nantes empezó a ganar, íbamos a Lyon y queríamos ganar, a Marsella queríamos ganar, después nos tocaba perder, perdíamos. Pero no, después vos te acostumbras a la idiosincrasia de ellos, pero en el entrenamiento y a muerte. A muerte. Yo no me importa cómo vos te concentres. Querés concentrarte escuchando música, vos escuchás la música. Pero suena el silbato y a 100. Seriedad, profesionalismo. Y bueno, y ahí así empezamos, se consiguió lo que se consiguió. Muchos allá han reconocido un montón de situaciones que pasaron y que uno le dio la impronta de ese profesionalismo serio, del profesionalismo de querer ganar. Claro. O sea, hambre, ambición. De querer ganar. Y eso he dejado una huella muy importante en el club. Cada vez que voy, bueno, no con esta dirigencia, porque bueno, viste cuando los compran otros tipos los clubes cambian la historia, por eso Nantes perdió la historia de lo que era un equipo formador con 2 o 3 extranjeros, la gran mayoría siempre eran argentinos o sudamericanos y todo, y perdió la historia y después que me fui yo se fue 2 veces al descenso. Tuvo la tragedia de Emiliano Sala, sí. Eso fue una desgracia impresionante. Yo voy una vez cada tanto a Nantes, una vez por año, y sí, fue un episodio gravísimo y que pegó mucho. Pero bueno, le dimos esa impronta que se recuerda. Bueno, otra vez hicieron el equipo del siglo y yo estoy en el equipo del siglo. Y bueno, es algo que... Por eso vos me decís, te hubieses quedado en Boca, ganabas 2 torneos, la Libertadores, todo, digo, no... No hubieras vivido eso de Francia. No, pero por eso, una cosa que te quitan, te dan la otra, ¿viste? Entonces claro. Es algo que, aparte de lo que aprendés, las relaciones que te quedaron, el cambio cultural, el cambio de vida. Es lo que representa también para tu familia, lo que vivieron. Claro. ¿Cómo te llega volver a Estudiantes? ¿Te llama Bilardo? Yo le intenté venir a retirarme a Racing, pero no tuve ninguna contestación. Yo quería terminar un año más acá. O lo que pudiera. No tuve ninguna respuesta. Creo que año fue? ¿Estaba Marín ya? 2003. Estaba Marín, 2004. 2003-2004. Estaba silenciado. 2003-2004. Bueno, no se pudo. Carlos estaba en Estudiantes, me llamó si quería ir. Fui. Fue una etapa linda. Aparte es un estudiante que hace como un recambio generacional. Claro, aparecieron de esos 4 o 5 jugadores importantes: Sosa, Gelabert, Carrusca, Angeleri, Pavone, Lugercio, Cuproviesa. Ya jugaba Grupo. Sí, es un poquito más grande. Y bueno, y yo llegué como quise entrenar para estar bien. Llegué y viste, estaba entrenando con un profe todos los días y todo eso, se me cargó el tendón y bueno, y estuve como un mes y medio parado, pero bueno, yo ese mes a Estudiantes no se lo cobré, y bueno, y empecé a jugar y realmente estuve muy bien, la pasé muy bien. El primer campeonato fue de prueba, pero el segundo anduvimos muy bien. Y bueno, estuve a punto de renovar, pero bueno, hubo un partido clave, que es el partido, viste, que te da la pauta de que no... que a veces tenés que irte. A mí me tocó marcar Banfield, Estudiantes en cancha de Estudiantes, me agarró Rodrigo Palacio y me dio... Me hizo hacer 5 trompos seguidos y bueno, y yo creo que en ese momento estaba Mostaza en el partido y seguramente no, porque los dirigentes querían renovarme, yo estaba bien para renovar y bueno,
¿Tuviste a después Mostaza no. al Coco? ¿Tuviste? Mostaza no lo tuve. No, ahí Mostaza cambia. Estaba mirándolo porque agarraba, claro. creo que fue uno de los últimos partidos con Banfield. Y bueno, y me tocó decir, bueno, adiós, pero sabía que iba a terminar mi carrera en el club que inicié, que era el Boys. Y bueno, me fui a jugar ¿Pero 6 qué te acuerdas meses. del paso ese de estudiantes en La Plata? ¿Cómo se vive Y en La Plata, ciudad? mira, primero que yo estaba viviendo en el norte y me iba a La Plata y hacía 100 kilómetros por día. Se hacía largo. Se hacía largo. Pero bueno, lo tomaba con mucho amor porque veníamos 4 o 5 de capital. Y después, lindo. ¿Tenías ganas de mejor volver de recuerdo. Francia ya? ¿Vos en ese momento tenías ganas de volver? A mí me ofrecieron 2 años más de contrato en el equipo de Guingamp, mirá. porque después cuando me fui yo el equipo descendió de Guingamp, que fue Fabricio Fuentes. Juan Vélez. Exactamente. Ya está. Y el presidente me adoraba, quería que me quedara. Después fue presidente de la Federación Francesa, que era Noël Le Gret. Pero yo, mi familia ya quería volver. Ya quería volver, ya mi hija no hablaba español, Ah, mira. porque fue a los 3 años y volvió a los 8 y ya no... Dos francés. Nos hablaba en francés y entendía español, pero y bueno, se asustó mi señora y dijimos, había que volver y bueno. Y había que terminar la carrera. No, es que yo sabía que era ida y vuelta. Una cosa es que te vayas a los 20 años No, Claro. claro, de los 30. y otra a los 30, pues ya tenés acá formado todo. Pero me quedó la relación, yo voy una vez por año a Francia seguro, vienen para acá algunos amigos, quedó... Y debe cerrar el círculo y terminar los Boys. Y terminé lo del Boys, fue una alegría muy grande, aparte terminé con un gol ganando 1-0 en el último partido, así que El cierre ese es el soñado. cierre perfecto de una carrera que uno la luchó, que la soñé, que la viví y que hubiese hecho lo mismo. Si me decís ahora, hago lo mismo. No te arrepentí nada. No, nada te quedó pendiente, nada. no me quedó nada pendiente. Como jugador de fútbol no. Con vivir, sí, me queda pendiente que el volver a vivir los vestuarios. Que eso ya lo perdés y no lo tenés nunca más. Sí, es un lado nostálgico. Pero bueno, Porque se pero por disfrutó. eso nos encontramos con la gente de Boca en un momento, con la gente de Racing Claro. en otro momento. Porque la vida es así. La vida es compartir cosas, ser feliz y bueno, intentar. Si vos no sos feliz, no podés ser feliz con los demás. Así que no hay otra. Y para cerrar, todo ese mensaje y toda esa carrera vivida, ¿se la pudiste transmitir a tu sobrina? Se la transmití, sí, la vivió él, porque él vino a Francia, yo lo llevé como 1 mes y medio, 2 meses cuando él tenía 10, 12 años. Y bueno, es un volver a vivir, un déjà vu de todo lo que yo viví, él lo está viviendo, él lo está viviendo de la misma manera. Para la gente que no sabe, es el tío de Caleri, De de Jonathan Jonathan Caleri. Y aparte, sale del Boys, que supongo que ya debe ser algo, debe pegar la nostalgia, y va a Boca. Te falta Y va a Rosa Boca Colón. después, exactamente. Ahora, bueno, en vez de, jugó en Europa varios años, ahora está en Brasil. Creo que Aparte sonó para Racing una vez, o por lo menos no me acuerdo con qué técnico lo había, No, lo habían se fue sondeado. cuando él, antes de ir a Boca, Miguel Colombati se lo ofreció no sé, en ese momento. Viste que Miguel en un momento trabajó Sí. medio Sí, me acuerdo. de coordinador En Racing. en Racing y bueno. Sí, no. Hay un gol que, si no me equivoco, Caleri le hace un gol a River, que es el que lo marca en el Boys y ahí llega a Boca, ¿no? Claro, le hace un gol a River, que creo que perdió 3-1 el Sí, bolso. tiene 3-1. Bueno, te agradecemos, Néstor, la verdad fue un gran repaso de tu carrera. Un lujo y un gusto. Por tenerte favor. acá. Y bueno. Muy ameno todo y bueno, La pasamos bien un ratito, La pasamos. hablamos de fútbol. está perfecto. Recordamos un poco. Y le pedimos a la gente que se suscriba, que le ponga me Que le dé gusta. like y las 2 cosas. Si es posible las 2 cosas, así vamos sumando viralizaciones. Y bueno, pasó otro programa de Chanta Vestuario.